Servicio Nacional de la Mujer no podíamos quedar ajenos a esta tremenda conmemoración. Nosotros somos el servicio que se encarga de liderar y de coordinar todas las políticas públicas que tienen por objeto prevenir la violencia hacia las mujeres. Y lo más importante, a nosotros nos corresponde generar toda nuestra línea de acción para poder evitar la muerte de muchas mujeres en nuestra región. Como gobierno del presidente Sebastián Piñera, estamos especialmente empeñados en sacar adelante un tremendo desafío. Así fue como tan pronto como el mandatario asume el gobierno, decide aunar todas sus fuerzas y coordinar el trabajo de prevención a través de un programa que se denomina Chile Acoge, el cual concentra el trabajo coordinado y comprometido con los centros de la mujer, el Centro de Hombres por una Vida Sin Violencia, el programa Alerta Temprana y la participación de muchas otras instituciones que trabajamos coordinadamente para no tener que ser testigos de esta lamentable realidad. Hoy día estábamos aquí en la ceremonia del Día Internacional No Maltrato a la Mujer y efectivamente una de las personas que discutió habló de los casos que este año han habido de asesinatos de mujeres a cuchillazos, muchos de ellos por parte de sus parejas o exparejas, que es un drama y un crimen y una realidad hoy día y que el Servicio Nacional de la Mujer está trabajando. Así que felicitaciones al Servicio Nacional de la Mujer, porque con estos actos uno renueva que efectivamente no corresponde, por decirlo de manera elegante, maltratar a nuestras queridas mujeres.